Hola, qué alegría estar de nuevo con ustedes. Seguimos trabajando en este tema, mentiras que destruyen. Tenemos que quitarle toda la autoridad a esas mentiras en nuestra vida para que no nos puedan lastimar a nosotros ni a nuestras familias. Así es que hoy, esta mentira, por supuesto, tengo que defenderme. También puede este pensamiento decir, lo que yo no haga por mí, nadie lo va a hacer. Estoy solo. Si no me defiendo, ¿quién me va a defender? O hay que dice, la mejor defensa es un buen ataque. Esa persona vive prevenida, vive a la defensiva. Ahora, este pensamiento de tengo que defenderme, todos estos pensamientos, ¿quién los ha concluido? ¿Qué tipo de persona? Primero, una persona que ha sufrido heridas y no las ha solucionado, no las ha sanado. 2, que cree que no le han defendido. 3, que se siente sola. Estas son las características de una persona que vive a la defensiva. Hicieron un estudio muy interesante en la Universidad de Ámsterdam. 2 grupos de estudiantes. Unos estaban llenos de ira y a la defensiva y otros tristes. Querían comprobar qué grupo tenía mayor creatividad. Bueno, pues los que demostraron que tenían muchas más ideas originales para crear fueron los que tenían ira y los que estaban a la defensiva. Y esto no es de sorprendernos, porque yo les he hablado a ustedes de las 4 emociones básicas y la ira o la rabia es una de ellas, porque está puesta en nosotros para protegernos, defendernos, responder al ataque. Ahora, si esto se convierte en otra cosa, como lo dice este investigador, el Dr. Bass, dice, pero si la ira es intensa, persistente y desadaptativa, entonces debemos desecharla. Ahora, ¿cuándo es que esta ira se convierte en esto exactamente? Cuando nace del rencor o de la envidia. Esto se vuelve exactamente persistente porque es ese resentimiento de volver a sentir, volver a recordar la herida, volver a acordarse, hablar con otras personas resentidas, alimentar ese mismo resentimiento. ¿Y cuándo se vuelve desadaptativa? Cuando no logras perdonar y adaptarte ya a lo que pasó, pasar la página, sino que te quedas ahí patinando en lo mismo. Entonces hace muchísimo daño. Y esto es un inconveniente muy grande porque cuando tenemos esa ira es porque no hemos perdonado, evidentemente. Entonces esa falta de perdón se convierte en ese rencor que provoca una hija muy terrible, que es la venganza, que es lo mismo que le sucede a las personas que sienten envidia. Quieren vengarse, quieren hacerle algo a esa persona que les recuerda lo que no tienen, a esa persona que no les gusta, a esa persona que odian, así no la conozcan personalmente. Hay muchas personas que pueden convertir el propósito de su vida en hablar mal, calumniar, juzgar, burlarse, destruir a otras personas, sencillamente porque les causa envidia, porque cometieron un error y entonces ahora el motivo de su existencia es vengarse de esa persona, estar pendiente de todo lo que la persona haga o no haga para ver cómo la atacan. Entonces miren lo que vuelve y pasa, alimentan su resentimiento, su rencor y otra vez vuelve a salir esa venganza. Ahora, esto, ¿por qué les hablé de ese estudio anteriormente? Porque la ira, los que tenían ira y estaban a la defensiva, estaban más activos y más creativos, claro, porque la ira en el buen sentido puede provocar un combustible para podernos proteger. Pero la ira también, en el mal sentido, puede crear un combustible para que la persona que la siente, como que le da una sensación de que está haciendo algo realmente importante, que tiene que hacer. Esto hace que la persona se distraiga del dolor, porque generalmente estas personas llenas de rencor, de envidia, son personas que sufren mucho. Son personas que han sufrido una pérdida y entonces quieren buscar un culpable en alguna parte y entonces vengarse de ese culpable. Son personas que tienen una vida que no les gusta, entonces envidian a otros, entonces los tienen que destruir porque esa persona les recuerda que están sufriendo. Entonces, en realidad, esto es
bastante destructivo, no solo para la persona, sino para todos los que les rodean. Así es que estas personas pueden inclusive, cuando le va mal a la persona que odia o lo están viendo sufrir, dicen justicia divina. No, no nos engañemos. Dios no tiene nada que ver con la venganza y el rencor. Nada, absolutamente nada que ver. Dios no tiene que ver con el chisme, la envidia, la murmuración. Nada de esto proviene de Dios. Todo lo contrario. Lo que Dios nos manda a hacer es completamente lo opuesto. Miren lo que dice en Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, ¿cómo podemos salir de aquí? Lo primero, tenemos que pedirle a Dios todos los días, si es necesario, que nos ayude a perdonar genuinamente, que nos ayude a no sentir envidia de nadie, porque Dios tiene para nosotros lo que es de nosotros y es un Padre bueno que nos da todas las cosas que nosotros deseamos. Debemos vivir en la libertad de perdonar, de liberarnos y de esperar confiadamente en nuestro Padre lo que Él nos va a dar a nosotros. Esto debe pedirse en oración, porque fíjense que eso es el primer punto. Y así, cuando ya perdonas, cuando ya estás libre, entonces puede suceder el siguiente punto, el 2, que es Dios nos defiende. Romanos 12:19. No busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Él nos defiende. Y 3, no estamos solos. Si nosotros queremos, no estamos solos. Si buscamos de Él, si dependemos de Él, si buscamos nuestra protección y nuestra prosperidad en Él, si siempre nos mantenemos unidos a Él, jamás estaremos solos. Miren lo que dice Salmos 127:1. Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. Asimismo es con nuestra vida. Y Juan 15:4b dice, ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. No queremos tener estos sentimientos dentro de nosotros. No queremos este tormento. Queremos ser libres. Entonces, repite conmigo. Padre, en este día te doy gracias por tu amor, por Jesús de Nazaret, que murió por mí en la cruz para perdonarme de todos mis pecados. Y si Él me perdona, si tú me perdonas, yo quiero hoy pedirte que me ayudes a perdonar genuinamente a todas las personas que me han lastimado. Sana todas mis heridas. Señor, yo te pido perdón por todo resentimiento, juicio, venganza, murmuración, envidia, rencor, toda cosa dañina en mi vida. Y yo te pido, hazme libre, que yo pueda, Señor, amar a esas personas, bendecirlas, orar por ellas. Señor, sé que tú me defiendes, no tengo que hacer nada más que perdonar, porque tú te encargas del resto. Y sé que no estaré jamás solo, que tú te encargas de mí y de aquellos que amo, que siempre estaré unido a ti, porque ese es mi seguro para estar protegido, bendecido y ser feliz. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Qué rico. Todo esto, paso a paso, cada oración va a ir surtiendo efecto en su debido momento, porque la oración no regresa vacía. Así es que sigamos trabajando, creciendo y haciendo todo para poder dar testimonio de Jesús en nuestra vida. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Que Dios te bendiga.